Buenas tardes, profesor Angulo. Mi nombre es Tadeo Ochoa García, de grado 10-3. Mis compañeros y yo hoy le hablaremos sobre la ley del movimiento planetario de Johannes Kepler. Pero antes que eso, en el siglo XVI, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico dijo que los planetas giraban alrededor del Sol y el Sol se ubicaba en el centro, no como anteriormente se creía de que el planeta Tierra era quien estaba en el centro y tanto el Sol como los demás planetas giraban a su alrededor. Algunos astrónomos de la época empezaron a aceptar esa idea. Gracias a esta idea, a esta teoría copérnica, fue posible dar un paso más adelante, conocer con exactitud cuál era el movimiento de los planetas. Esto se evidencia particularmente en el planeta Marte, cuya órbita fue estudiada precisa y con exactitud por el astrónomo danés Tycho Brahe. Con todo estos estudios y con todos estos análisis y nuevos descubrimientos, aún así no era posible para los astrónomos decir con seguridad y exactitud cuál era el verdadero o cómo era el movimiento de los planetas. El astrónomo alemán Johannes Kepler fue el que finalmente pudo describir el movimiento de los planetas. Lo hizo a través de 3 ecuaciones matemáticas, las cuales más adelante recibieron el nombre de las 3 leyes del movimiento planetario de Kepler. Estas 3 leyes no solo aplican a los planetas, sino a todo cuerpo que orbite bajo la influencia de la gravedad. Ahora sí, me corresponde a mí profundizar de las 3 leyes la primera. Y la primera ley que dice lo siguiente: los planetas se mueven alrededor del Sol en elipsis. El Sol se encuentra en uno de sus focos. Bueno, en esta figura aquí podemos representar gráficamente una elipsis. Una elipsis es una figura un tanto aplanada, achatada, con 2 ejes que son perpendiculares y a la vez desiguales. Recordando aún, la ley dice que los planetas orbitan alrededor del Sol de manera elíptica. Ya les había dicho que esta línea es la órbita elíptica y este es prácticamente un planeta. El planeta gira alrededor. Y aquí están los 2 focos, foco 1, foco 2. En este caso el Sol, la estrella, y podemos representar gráficamente una elipsis. Una elipsis es una figura un tanto aplanada, achatada, con 2 ejes que son perpendiculares y a la vez desiguales. Recordando aún, la ley dice que los planetas orbitan alrededor del Sol de manera elíptica. Ya les había dicho que esta línea es la órbita elíptica y este es prácticamente un planeta. El planeta gira alrededor. Y aquí están los 2 focos, foco 1, foco 2. En este caso el Sol, la estrella, está en el foco 1. Y ahí este planeta orbita de manera elíptica alrededor de él. Ahora, llamaremos la distancia del planeta este al foco 1A y la distancia del planeta al foco 1, que es el Sol, B. Suponiendo que este planeta viaja o hace un movimiento y a veces está más cerca al Sol en este caso, la distancia cuando se encuentra en este punto de la órbita más cercana al Sol, al foco 1, la distancia de su órbita al foco 1 la denominaremos D, y del foco y hasta el foco 2 sería C. Lo que quiere decir esta ley es que cada planeta que orbite o se mueva de manera elíptica, la suma de las distancias de los 2 focos tiene que mantenerse constante cuando ésta se encuentra en cualquier punto de la órbita. A más B siempre va a ser igual a C más D. No importa si el planeta está en cualquier lado, en cualquier punto,
sus distancias a los dos focos tienen que mantenerse constantes. Gracias. Fue Johannes Kepler también quien descubrió el hecho de que la forma en que el planeta orbitaba alrededor del Sol era de manera elíptica, no de manera circular, como lo decía su maestro Tycho Brahe. Pero, ¿cómo se pudo haber dado cuenta él de esto? Bueno, ahí es donde entra el término excentricidad, que básicamente significa la descomposición de la curva o de una curva. Él se dio cuenta de que los planetas, si giraran de manera circular al Sol, su excentricidad tendría que ser 0. Pero él se dio cuenta que esa excentricidad se acercaba a 1, por lo cual llegó a la conclusión de que circularmente no podían moverse. Y fue ahí donde salió el término elíptico, el cual a él le dominó el movimiento y la forma en cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Buenas tardes, profesor Angulo. Mi nombre es Daniel Pájaro. Estamos hablando de las leyes de Kepler. Yo les voy a hablar sobre la segunda ley. La segunda ley de Kepler de 1609, el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, donde se describe una elíptica y dos focos. Aquí tenemos el primero, F, que viene siendo el Sol, y el planeta, que viene siendo M, se encuentra en esta posición de acá. Entonces, la distancia que los separa, este vector que está acá, viene siendo R, que es el radio vector. El planeta M, que se encontraba antes en una posición inicial, que es esta que está acá, realizó un desplazamiento a través de la elíptica de esta forma, hasta llegar a este punto en un determinado tiempo. Desplazamiento, el tiempo. Entonces, en el caso del segundo planeta, también se describe un movimiento, un desplazamiento en un determinado tiempo. Entonces, la idea es que el área sombreada sea igual al área recorrida por el segundo planeta también en el mismo tiempo, para que el radio vector barra áreas iguales en tiempos iguales. ¿De acuerdo? La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular. Es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, o sea, afelio, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, o sea, perihelio. ¿Ya? En el afelio y en el perihelio, el momento angular, o sea, L mayúscula, es el producto de la masa del planeta, su velocidad y su distancia en el centro del Sol. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá está, pues, tenemos el ejemplo, es decir, L, que es el momento angular, es igual a la masa del planeta por R sub 1, que es la distancia contra el Sol, por V sub 1, que es su velocidad. Esto es igual a masa, que es M, o sea, la masa del segundo planeta, por R sub 2, que es la distancia del Sol del segundo planeta, por V sub 2, que es su velocidad. Según Newton, en la segunda ley de Kepler, los planetas se mueven con velocidad areolar constante. Es decir, un vector en posición R de cada planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Se puede demostrar que el momento angular es constante, lo que nos lleva a las siguientes conclusiones. Las órbitas son planas y estables, se recorren siempre en el mismo sentido y las fuerzas que mueven los planetas es central. Muchas gracias. Buenas tardes.
tardes, mi nombre es Yulibet Salgado Morales y le vengo a hablar acerca de la tercera ley de Kepler. Esta ley fue creada por Johannes Kepler en 1618 y finalmente dice que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud semejante mayor de su órbita elíptica. La fórmula en que se podía especificar esta ley sería esta, en donde T es el periodo orbital, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. La R es la distancia media del planeta con el Sol y la C es la constante de proporcionalidad. La tercera ley permite deducir que los planetas más lejanos al Sol orbitan a menor velocidad que los cercanos. Dice que el periodo de revolución depende de la distancia al Sol. Pero esto solo es válido si la masa de cada uno de los planetas es despreciable en comparación al Sol. Si se quisiera calcular el periodo de revolución de astros de otros planetas, de otro sistema planetario, se debería aplicar otra expresión comúnmente denominada tercera ley de Kepler generalizada. Esta ley generalizada tiene en cuenta la masa del planeta y se extiende la tercera ley clásica a los sistemas planetarios con una estrella central de masa diferente al Sol. Kepler dedujo estas leyes a partir de la observación del movimiento de los planetas alrededor del Sol, y por ello a lo largo de este apartado hemos anunciado las leyes en relación al Sol y a los planetas. Sin embargo, gracias a ello podemos estudiar también el movimiento de cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol. Por ejemplo, planetas, asteroides o cometas. También podemos estudiar los satélites que están orbitando alrededor de los planetas, ya que pueden ser naturales, por ejemplo la Luna, y artificiales. Estas leyes se aplican en otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mucha influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y la Luna. Kepler permitió descubrir el movimiento de los planetas, utilizando grandes conocimientos matemáticos para encontrar relaciones con los datos de las observaciones astronómicas obtenidas por Tycho Brahe. Y con ello logró componer un modelo heliocéntrico del universo. Comenzó trabajando en modo tradicional, planteando trayectorias excéntricas y movimientos epiciclos, pero encontró que estos datos los situaban fuera del esquema que había encontrado Copérnico, lo que lo llevó a pensar que no descubría una órbita circular. Entonces Kepler ensayó otras formas para las órbitas e encontró que los países descubrían órbitas elípticas que tenían al Sol en uno de sus focos. Analizando los datos de Brahe, Kepler descubrió también que la velocidad de los planetas no es constante, sino que el valor del radio vector que los une con el Sol describe áreas iguales en tiempos iguales. En consecuencia, la velocidad de los planetas es mayor cuando están próximos al Sol, y a esto se le llama perihelio, que cuando se mueven en zonas más alejadas del Sol, y esto se le llama afelio. Esto da origen a las leyes de Kepler sobre el movimiento del planeta. Muchas gracias.